Gracias te doy, Señor, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia, porque nos amas tanto, Señor, y por lo tanto muchas veces tienes que disciplinarnos, mi Rey, a causa, Señor, de que tú quieres preservarnos y nos quieres dirigir por el camino de la verdad. Gracias, Cristo, por haber marcado el camino, porque tú eres el camino, tú eres la puerta, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Hoy te pido, mi Dios, que derrames de una unción poderosa sobre este lugar y sobre cada hogar, Señor, que abre su corazón para poder recibir el mensaje, la enseñanza que tú tienes, Señor, para con cada uno de los tuyos. Vivifícate, Dios Espíritu, vivifícate como tú lo sabes hacer. En tus manos estoy, en tus manos encomiendo todo mi ser, para que todo mi ser te alabe y te glorifique, Señor, a través de la enseñanza. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te alabo, Padre, te alabo con todo mi ser, Señor, y penétrate a lo más profundo de nuestro ser para que podamos entender cuál es la agradable, cuál es la perfecta voluntad tuya, que es buena. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en este hermoso día. Quiero compartir una enseñanza de la cual Dios ha estado trayendo a mi vida, porque Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No que lo hayamos alcanzado todo, pero estamos prosiguiendo al gran yo soy, al que todo lo puede. Y hemos hablado acerca de los tiempos que estamos viviendo, y Dios quiere glorificarse en su iglesia. Él quiere manifestarse en su cuerpo, y usted es parte del cuerpo de Cristo, y por eso Dios trae este tipo de enseñanzas. La última vez yo hablaba acerca de el Salmo 90, y realmente hoy quiero centrarme en una palabra que Dios quiere que usted sepa y que yo sepa, porque Dios me habla a mí como le habla a cada uno conforme su gracia llegue. Y dice el Salmo 90, dijimos que su título es La eternidad de Dios, o sea que Dios es por siempre y para siempre. En Dios no hay tiempo, porque Él es antes, después, el hoy, el pasado, el presente, el futuro. Él es un Dios sempiterno, mientras nosotros no somos eternos en esta tierra. Y mi Dios sí, Dios es eterno en todas las dimensiones, en todos los aspectos, en toda la esfera. Nuestro Dios es eterno, mientras usted y yo estamos de tránsito en esta tierra, y debemos de saber cómo vivir nuestra temporada en esta tierra, donde vamos a encontrar momentos difíciles, vamos a encontrar momentos de victoria. Siempre va a haber victoria en Dios. Todo el tiempo, mientras estemos con el Señor, va a haber victoria. Pero usted necesita pasar por pruebas, por aflicciones, porque ese es el caminar del hombre debido a la naturaleza de este mundo, que es un mundo caído, el cual un día ya no va a existir. Pero usted designa a dónde va, sea la vida eterna con Dios o a la vida eterna de qué podríamos decir, a un lago eterno, a un infierno, más que todo dice al lago de fuego. Y algo que el Señor me hablaba esta semana es que muchos nos hemos centrado y nos hemos equivocado, porque siempre decimos, ¿desde cuándo está que Cristo viene? Y hoy más que nunca, hoy se habla de su venida a causa de todos los acontecimientos. Entonces muchos dicen, ya eso lo sé desde, y lo dice la misma palabra que lo decían ciertos hombres ya tiempo, que dicen que va a venir el Señor, lo dice Pedro. Pero más sin embargo, no sucede nada. Pero usted primero tiene que cuidar su ser interior, porque aquí habla de una vida transitoria. Usted no es eterno en esta tierra. Usted un día va a dejar de existir y tiene que estar preparado
para la otra vida. Hemos hablado que el Salmo 17 dice que el hombre inicuo, el hombre impío, su herencia la termina aquí, su porción se termina aquí. Cuando deja de existir, aquí se acabó todo. No hay una herencia para él de bendición después de la muerte, pero al que cree en Cristo, al que camina conforme a la voluntad de Dios, hay una herencia, y la herencia es Cristo Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra porción, Él es nuestra eternidad. El día que yo muera, si yo camino en los caminos de mi Dios, sé que voy a tener una vida eterna con Él. El disfrute que Él quiso desde el principio, desde los inicios, la voy a tener con Él. Cuando mi vida deje de existir aquí, pasaré, dice, porque aquí en sí, este cuerpo está muerto, pero cuando morimos en Cristo, se torna una vida diferente, dice, pasamos de muerte a vida eterna con Él. Entonces, Moisés lo relata muy claro aquí. Habla de la eternidad de Dios, que Dios lo conoce todo. Habla de el tiempo del hombre y dice en el 4, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, o sea que no es eterno, sino que van a terminar como usted ahorita pensara, así se va la vida, así se va la vida. Por eso tiene que vivir cada día como que si fuera su último día. Y dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahí me voy a centrar. Dice, si en los más robustos son 80 años, pero en esos 80 años, el hombre puede tener molestia y trabajo. Su vida puede ser molestosa y trabajosa. Y dice, porque pronto pasan y volamos. Luego dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Entonces dice Moisés en el 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés se centra en esto, le dice, enséñanos de tal modo. ¿Quién nos enseña? Dios, su palabra, su verdad. De tal modo, dice, enséñanos de tal modo, de un modo específico a contar cada día de nuestros días en esta tierra, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué tenemos que traer al corazón sabiduría? Porque en nuestro transitar en esta tierra, usted y yo vamos a pasar momentos difíciles, momentos en los cuales usted tal vez se va a sentir solo, pero nunca va a estar solo, porque la providencia de Dios nunca va a faltar, siempre va a estar presente. Y damos gloria a Dios. Yo hoy hablaba con una de mis hijas y le decía, a veces no entendemos la disciplina de Dios, pero la disciplina de Dios es buena y trae satisfacción a nuestro ser, porque Dios nos disciplina a causa de que no quiere que nos perdamos, sino que Él quiere preservar su vida y mi vida. Entonces viene ese tipo de disciplina que al final quizás usted hoy llore, quizás usted hoy se queje, pero usted va a ver la razón que Dios nos está sacando de una vida de perdición a una vida de bendición. Y nos cuesta dejar esa vida de perdición, es dolorosa, pero al final trae victoria y trae satisfacción en Dios, porque vemos y llegamos a reconocer a un Dios de amor, a un Dios de toda bondad, a un Dios que nos ama tanto, que nos tiene que corregir para salvarnos. Y eso es digno de agradecerle y de glorificarle. Entonces decía Moisés, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Cada día
Tiene que haber sabiduría en usted. ¿Y qué es la sabiduría? En sí, ¿qué es sabiduría? ¿Por qué pedimos sabiduría? Y Santiago el libro de Eclesiastés y Proverbios, ustedes saben que Salomón, cuando Dios le dice a él qué es lo que él desea, él sabe que su reinado no puede ocurrir porque es demasiado joven. Si en él no hay sabiduría. Él pudo haber pedido riquezas. Él pudo haber pedido otras cosas, pero él pidió sabiduría. Entonces Salomón habla en Proverbios, personifica a la sabiduría en el capítulo 8, cómo la sabiduría le sale en las calles, le sale en las alturas, porque la sabiduría quiere hablarle y le habla, y esa misma sabiduría es la sabiduría de Dios, que nos habla para que nosotros nos podamos conducir en este tiempo transitorio. Entonces, en sí, ¿qué es sabiduría? Sabiduría, dice, es transmitir las normas de conducta, cómo nosotros tenemos que comportarnos, de comportamiento, cómo nos podemos conducir para poder llevar una buena vida o poder llevar una vida plena. Una vida plena no significa abundancia de riquezas, y si las tiene, gloria a Dios. Porque decía el apóstol Pablo, la plenitud es saber tener como no tener. Saber vivir en tiempo de abundancia y saber vivir en tiempo de escasez. Esa es la plenitud. Nosotros muchas veces pensamos que la plenitud es cuando yo tengo riquezas materiales, cuando lo poseo todo, las posesiones materiales, pienso que eso es plenitud. No, porque usted podrá tener todo el oro del mundo, pero si perdiere su alma, de nada le sirve. Usted podrá tener todo el oro del mundo, pero si no tiene salud, de nada le sirve. Usted pudiera tener todo el oro del mundo, pero no encuentra satisfacción en su corazón, porque Salomón en su sabiduría dice que el ojo del hombre y el corazón del hombre no se sacia. O sea que porque Dios creó eternidad en el corazón del hombre, el hombre no encuentra saciedad ni en las riquezas materiales abundantes, ni en los viajes. Las riquezas es cuando usted sabe tener, pero también sabe vivir cuando no tiene. En todo tiempo, esa es la sabiduría, que usted sabe dar gracias en todo. Gracias porque hoy tiene. Gracias porque quizás mañana no lo tiene. Y si no lo tiene es porque está pasando un proceso en su carácter. Y es lo que me gusta, porque dice, ¿qué es la sabiduría que viene de Dios? La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Usted ve a los estudiantes o a aquellos grandes científicos que acumulan conocimiento y conocimiento. Y alguien sabio es alguien que sabe mucho en la tierra. O sea que se le llama, el sabio aquí. Porque, ¿qué dice? Llegó a conocer mucho. Pero en Dios la sabiduría es diferente. Porque dice que la sabiduría de Dios nos da, es una que nos capacita. O sea que la sabiduría que dice Santiago, cuando dice, si estamos faltos de sabiduría, pidámosle al Padre, y Él nos la dará sin reproche y en abundancia. Esta sabiduría es la que nos capacita para en tiempos de peligro, en tiempos de prueba. ¿Qué habla usted? ¿Cómo se expresa usted? Porque si usted está dotado de la sabiduría de Dios, en su boca no va a haber queja. En su boca no va a haber murmuración. El pueblo de Dios caminó insensatamente porque le faltó sabiduría. Y se quejó en el desierto y murmuró muchas veces
porque no tenía la capacidad de la sabiduría de Dios, de cómo actuar. O sea que la sabiduría nos dice cómo podemos hablar y cuál es nuestro comportamiento, cómo nos comportamos en tiempos difíciles en nuestra vida. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su conducta en el momento de prueba? Santiago lo dice, si está falto de sabiduría, pídala a Dios, pídala al Padre, y Él se la dará en abundancia. Pero ¿para qué esa sabiduría? Para que dice anteriormente, si vamos a Santiago, nos dice la palabra de Dios, que cuando estemos, dice en el 1:2, hermanos míos, decía Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está hablando de un gozo, de que me gozo yo porque estoy pasando mal, no. El gozo significa que no pierdo mi caminar, que el pasar la prueba no me quedo estancada, sino que continúo mi camino, porque usted y yo nacimos con un propósito. Y no importa los padres que hayamos tenido, ellos fueron el canal para que usted viniera a la tierra y cumpliera el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es llegar al final. Como decía el apóstol Pablo, ya estoy por partir. Su vida transitoria estaba llegando a su final. Y él decía, he corrido la carrera. Todos nosotros estamos corriendo una carrera y tenemos que tener un punto. Eso es ser sabio. Pero usted, ¿cómo puede tener un punto si no conoce a Dios? La sabiduría se basa en el conocimiento, en conocer a Dios, en caminar con Dios. Para poder nosotros saber hacia dónde vamos, cuál es mi propósito en esta tierra, por qué vine a esta tierra, porque Dios trazó un plan en mi vida, porque nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó a una salvación tan grande, para luego, dice que, ser glorificados en Cristo Jesús. Para que llegásemos a la justificación y luego de la justificación la glorificación, que es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, cuando le dice a Timoteo, mi tiempo ha llegado, ya corrí la carrera, estoy llegando a la meta. En esa carrera tuve que pelear batallas, pero las gané con la sabiduría de Dios. Obtuve victorias. El apóstol Pablo es uno de nuestros ejemplos, porque el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, el apóstol Pablo está en la cárcel, le dice, tráeme mi cobija, lo podemos decir mi cobija, tráeme los pergaminos, porque el apóstol Pablo, aunque estaba quizás en una cárcel fría, donde él quizás tenía frío, había soledad, quizás había humedad, quizás había momentos de tristeza, tal vez, no lo puedo decir, pero allí él estaba diciéndole, pasándole la estafeta, ¿a quién? A Timoteo. Le estaba diciendo, te paso la estafeta, Timoteo, porque yo estoy por partir. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Cuando le dice insta a tiempo y fuera de tiempo, le está diciendo, no importa, Timoteo, la circunstancia que tú estés pasando, tú sigue predicando el evangelio. Y el evangelio de Dios dice que es de gloria para los que se salvan, pero de muerte para los que no la reciben. Porque el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, predícales la verdad. Te ruego
que les hables con claridad, que hay un camino de salvación, pero ese camino tiene que marcarse en Cristo. Algo que el Señor me decía ayer: yo soy el camino. Y cuando Él me decía yo soy el camino, si tú no caminas en mí, no vas a llegar a tu victoria. En el camino, el Señor me va transformando, va quitando de mí todo lo malo que está en mí, la arrogancia. Y lo dice Proverbios 8. Lea Proverbios 8 porque ahí es donde Salomón personifica a la sabiduría y dice: quítense todo mal, toda arrogancia, toda prepotencia, toda envidia, todo egoísmo, y vístanse de humildad, de cordura. Y Jesús es nuestro camino. En cada paso que yo doy, tiene que haber una transformación en mi vida, dejando lo viejo para adquirir lo nuevo en Él. Y voy caminando y en cada paso mi vida se va transformando. ¿Y transformando en quién? En Cristo mismo. Hasta el momento en que la verdad me hace libre a mí, que es Cristo Jesús. Y ahora esa verdad ilumina mi ser. Y ya no es Vilma la que habla. Ya no es Vilma la que camina, sino que es la luz de Cristo que camina en mí y me lleva a la verdad. Me introduce en la luz para poder iluminar. Y cuando me introduce en la luz, Él mismo me mete en la vida y la vida es Él en mí. Porque el día que Cristo venga, Él no va a querer ver a Vilma, Él va a querer verse a sí mismo. Que yo sea el espejo de Él. ¿Y cómo adquiero eso? Conociéndolo a Él. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: he corrido la carrera, no corrí a la deriva, no corrí como corre cualquiera a cualquier lugar, sino que corrí la carrera tomando un punto y llegando al punto específico. En esa carrera peleé muchas batallas y hoy estoy peleando mi última batalla en esta cárcel. Pero te digo, Timoteo, predica la palabra. Te estoy pasando la estafeta. Hoy empieza a predicar lo que te fue enseñado de antemano, porque esta palabra dice en 2 Timoteo capítulo 3, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solo la palabra de Dios me puede hacer sabia. Solo la palabra de Dios me puede guiar. Es mi guía. Es mi dirección. Es mi lámpara. Es mi luz. Porque podemos andar una lámpara, pero si no tiene luz. Por eso aquellas vírgenes prudentes tenían sus lámparas con el aceite. Mantenían encendidas sus lámparas, vigilantes, de las cuales Dios conocía, porque había una relación entre ellas. Esta palabra que va de Génesis a Apocalipsis me enseña que si yo camino en Cristo me lleva a una vida eterna, pero que si yo desobedezco a su verdad, hay un infierno, hay un lugar designado para aquellos que lo rechazan y no lo aceptan como su Señor. Y su camino es camino de muerte. Entonces, ¿qué es lo que me hace sabio a mí para contar mis días que traiga mi corazón?
paz de su palabra. El apóstol Pablo se lo dice claro a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada, no dice una parte de la escritura. Toda la escritura de Génesis a Apocalipsis ha sido inspirada, dice, por Dios. Él la inspiró para que sea útil para usted y para mí hoy, y me guíen en un camino quizás duro. ¿Qué batalla usted está lidiando hoy? Pida sabiduría, dijo Santiago, para poder continuar su camino. Quizás esta prueba es para enseñarnos algo, porque como les estoy diciendo, dice que la sabiduría de Dios nos capacita para cómo hablamos en tiempos de angustia, de tribulación, cómo actuamos, porque refleja el carácter de Dios. Y dice las cosas muy interesantes de la sabiduría dice que vemos nuestra reacción ante las pruebas de la vida. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas de la vida? Porque como nosotros reaccionemos, será la señal del nivel de sabiduría que tengamos. ¿Qué nivel de sabiduría tiene usted hoy? ¿Cómo está reaccionando ante la prueba que está pasando? ¿Cómo está pasando sus días? No somos eternos. Usted no es eterno, yo no soy eterna. Pero ¿cómo estoy pasando mis días? Estoy trayendo sabiduría a mi corazón por medio de su palabra. Me está hablando su palabra cómo enfrentar cada reto, cada prueba. ¿Qué está pasando conmigo? Porque me está diciendo que mi reacción ante las pruebas, cómo reacciono yo ante las pruebas de la vida, esa me va a ser como señal del nivel de sabiduría que yo tenga. ¿En qué nivel de sabiduría me encuentro yo ahorita? ¿En qué nivel de sabiduría se encuentra usted? Algo que quiero decir. El apóstol Pablo dijo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Ahora me toca solo recibir la corona de justicia. Aarón, en el Antiguo Testamento, no actuó con sabiduría en el inicio de su carrera. Aarón actuó insensatamente cuando Moisés subió al monte y tardó 40 días. El pueblo se apresuró porque no tenía sabiduría y le dijo: haznos un Dios, porque ya Moisés ha tardado. ¿Qué tal le pasó algo? Y Aarón, en su insensatez, hizo un becerro de oro porque no conocía a Dios. La sabiduría requiere conocimiento de Dios, que usted lo conozca. En toda situación usted necesita conocer a Dios en sus batallas. Para ganar una batalla y llevar cautivo los pensamientos, su pensamiento a la obediencia de Cristo, usted tiene que conocerlo. Aarón no lo conocía y se hizo un becerro de oro que causó dolor al corazón de Dios y al corazón de Moisés. Pero Aarón fue llamado para ser sumo sacerdote. A Aarón le colocan el aceite de la unción, lo preparan para ser el sumo sacerdote junto con sus hijos. Pero dos de sus hijos, Nadab y Abiú,
no respetaron el aceite de la unción que fue colocado en ellos como sacerdotes y entraron al santuario, al lugar santo, y levantaron un incienso extraño a Dios porque entraron borrachos. No respetaron el lugar y cayeron muertos allí. Pero como Aarón empezó a adquirir madurez y sabiduría, porque aún Aarón se juntan con su hermana María, Miriam, como usted la quiera llamar. Miriam le dice: ¿por qué Moisés, acaso nosotros no somos igual que él? Y se quieren levantar contra Moisés. Y a Miriam o María le cae lepra, porque el querer levantarnos contra los siervos es señal de orgullo, es señal de arrogancia, es señal de prepotencia, es no tener cordura, es no tener sabiduría. ¿Qué sucede cuando Aarón ve esto? Empieza a adquirir madurez, empieza a conocer a Dios, quién es Dios. Empieza a adquirir esa sabiduría que usted y yo necesitamos. Y cuando son ungidos con sus hijos y sus hijos mueren en el templo, Aarón había sido ungido recientemente con el aceite de la unción. Y cuando son ungidos no pueden tocar muertos, no pueden llorar a los muertos, no pueden ir al entierro de los muertos, tienen que estar apartados de todo esto, no deben de beber vino. Sus hijos bebieron vino y cayeron muertos ahí en el santuario por su irreverencia y su insensatez. Y Aarón no se le permitió tocar a sus hijos. ¿Cuál era el nivel de sabiduría, el nivel de conocimiento que había adquirido Aarón ya en ese tiempo? No pudo llorar a sus hijos, no podía tocarlos cuando cayeron y tampoco tuvo la oportunidad de enterrarlos. Niveles de prueba nos muestran la sabiduría que tenemos. Tuvo que dejar que todo lo hicieran los demás y él quedarse en el templo sin llorarlos, sin tener un sentimiento por ellos, porque habían pecado y habían prevaricado el templo de Dios. Viene otra prueba para Aarón y le dice el Señor: Aarón, tu tiempo ha llegado. Prepara la vestimenta para ungir a tu hijo, a otro de sus hijos que había sido fiel. Dígame, ¿cómo se sentiría Aarón despidiéndose de su familia? Y su hijo, ¿cómo se sentiría que ese era el último día que iba a ver a su padre? Nivel de prueba, nivel de sabiduría. ¿Cómo enfrentó Aarón estas pruebas? Estaba conociendo a Dios y su corazón se estaba acoplando. Usted conoce a su Señor, yo conozco a mi Señor. ¿En qué nivel de sabiduría estamos en medio de la prueba? Y va Aarón, Moisés y su hijo al monte y ahí le entrega las vestimentas a Aarón. Y él muere en ese monte. Nivel de sabiduría. Llegó a adquirir sabiduría porque tuvo el carácter de Dios. Tuvo mansedumbre y tuvo templanza. Tuvo equilibrio al despedirse de su hijo y su hijo despedirse de él. Al no despedirse de aquellos dos hijos pecadores. Eso es lo hermoso que Dios quiere que usted y yo adquiramos,
Que no nos conformemos a este ciclo, sino que nuestro nivel de sabiduría es el nivel de prueba que estemos pasando y si lo pasamos o no lo pasamos. Por eso dice Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Cada día que usted viva, usted tiene que ir en crecimiento. Ante las pruebas usted tiene que enfrentarlas con sabiduría y continuar, porque usted tiene un destino y yo tengo un destino. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te doy gracias porque nos enseña, Señor, en qué nivel de sabiduría estamos para poder confrontar las pruebas que vienen a nuestra vida. Aarón es nuestro ejemplo y muchos de los tuyos, Señor, en la Biblia son ejemplo. El apóstol Pablo, Pedro, Esteban, Moisés, todos, Señor. A todos los levantaste tú con honra, Padre. Hoy ayúdanos a nosotros, porque tenemos una vida transitoria, Padre. Estamos de paso. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón la sabiduría y que nuestros días no sean, como dice, Señor, de molestia y trabajo, sino que podamos, Señor, llegar a nuestro final en victoria. En victoria, Padre, como lo hizo Aarón y como lo hizo el apóstol Pablo y muchos de los tuyos. Te doy honra y gloria, Padre, y vivifícate en nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja y la gloria y la honra sea para Él.